Bienvenidos a Atlas del Poder TV. Hoy es 30 de marzo de 2026, el día 32 de la guerra, que ha cambiado el tablero mundial. Una conflagración que amenaza con reconfigurar el mapa geopolítico para siempre. Nos encontramos en un punto crítico, donde las decisiones de hoy definirán las décadas venideras. En este episodio, desentrañaremos las complejidades de un conflicto que se intensifica a cada minuto, con el mundo entero observando al borde del abismo. Comenzamos con Isfahán, una ciudad que hasta hace poco simbolizaba la rica historia y cultura de Irán, ahora reducida a un campo de batalla. Las llamas consumen sus calles y monumentos, mientras los medios reportan un devastador ataque aéreo que ha dejado a la población civil atrapada entre las fuerzas del destino. ¿Qué significa esto para Irán y para la estabilidad de la región? Exploraremos cómo este ataque impacta tanto en el terreno militar como en la moral de un país bajo asedio. El conflicto también ha sacudido los mercados globales. El precio del petróleo ha escalado a $126 por barril, poniendo al mundo en una encrucijada energética. El estrecho de Hormuz, una arteria vital para el suministro de petróleo mundial, se encuentra en el centro de una disputa naval que amenaza con paralizar el comercio. Discutiremos las implicaciones de este bloqueo y cómo afecta a las economías de Europa y Asia, que dependen críticamente de este recurso. En un giro inesperado, el expresidente Donald Trump ha levantado la voz desde las sombras políticas, avivando el debate con sus declaraciones sobre el petróleo iraní. Trump, conocido por su retórica incendiaria, ha sugerido que Estados Unidos debería tomar control de los recursos energéticos de Irán. Analizaremos las posibles motivaciones detrás de sus palabras, y las reacciones que ha generado en el escenario político estadounidense y más allá. Mientras tanto, Europa enfrenta su propia tormenta. España ha tomado la drástica decisión de cerrar su espacio aéreo, una movida que ha acentuado la fractura dentro de la OTAN. La Alianza Atlántica, una vez un pilar de estabilidad, ahora se tambalea bajo el peso de divergencias internas. ¿Qué significa esta decisión para la cohesión de la OTAN y para la seguridad en el continente europeo? Indagaremos en las tensiones internas y sus posibles consecuencias a largo plazo. En Líbano, la tragedia ha golpeado con la muerte de cascos azules de la ONU, un recordatorio doloroso de la fragilidad de las misiones de paz en zonas de conflicto. Estos hombres y mujeres, enviados para proteger y estabilizar, han pagado el precio más alto. Reflexionaremos sobre el impacto de estas pérdidas y el futuro de las operaciones de paz en un Medio Oriente cada vez más volátil. Finalmente, ofreceremos un balance del día 32 de esta guerra. Un balance en el que cada hora cuenta, y cada decisión redefine el destino de un mundo en guerra, evaluando el estado actual y lo que puede deparar el futuro próximo. Con cada día que pasa, las líneas del conflicto se profundizan, y las esperanzas de una resolución pacífica se desvanecen. Mantente con nosotros mientras desglosamos el caos y tratamos de entender lo que viene en el horizonte. Prepárate para un análisis apasionante y urgente que no querrás dejar de escuchar. Capítulo 1. Isfahán en llamas. Bienvenidos a Atlas del Poder TV. Hoy es 30 de marzo de 2026. Nos encontramos en el día 32 de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Una guerra que ha sacudido los cimientos de Oriente Medio y que ha captado la atención del mundo entero. Hoy, nos centraremos en un episodio particularmente devastador. Isfahán en llamas. La tercera ciudad más grande de Irán ha sido testigo de un ataque sin precedentes. Un ataque que no solo ha apuntado a objetivos militares y nucleares, sino que también ha herido el alma cultural de la nación persa. Isfahán, conocida por su esplendor arquitectónico, con sus majestuosos edificios safávidas del siglo XVII, se ha convertido en el epicentro de una catástrofe. Las columnas de fuego se elevan sobre el horizonte, un testimonio de la violencia desatada. Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una operación quirúrgica, pero devastadora. Las instalaciones nucleares, las refinerías y las bases militares fueron destruidas en cuestión de horas. Sin embargo, el daño colateral ha sido inmenso. El Palacio Rashk, junto con otras joyas del patrimonio histórico, han sufrido daños irreparables. La pérdida de estas maravillas culturales no es simplemente un golpe para Irán, sino un asalto a la historia compartida de la humanidad. La destrucción no distingue entre lo antiguo y lo moderno, entre lo bélico y lo civil. En este contexto,
Irán no tardó en responder. Misiles lanzados desde suelo iraní impactaron en el norte de Israel, dejando a su paso destrucción y miedo. Aunque los daños en viviendas han sido significativos, la intención parece clara: demostrar que Irán no está de rodillas y que su capacidad de retaliación sigue intacta. Sin embargo, el balance de poder en la región ha cambiado, y el costo humano es abrumador. Más de 4.700 fuerzas de seguridad iraníes han muerto desde que este conflicto comenzó, hace ya 32 días. Cada número cuenta una historia, cada vida perdida deja una cicatriz en el tejido de la nación. Esta cifra resalta la ferocidad de los combates y subraya la magnitud de la tragedia que se desarrolla. Pero, ¿qué significa todo esto para el resto del mundo, y en particular para América Latina? La guerra en Oriente Medio tiene implicaciones globales. La estabilidad de los mercados energéticos pende de un hilo, y los precios del petróleo fluctúan de manera alarmante. América Latina, con sus economías dependientes de las importaciones de energía, siente el impacto. El aumento en los precios del petróleo podría agravar las ya tensas situaciones económicas en varios países de la región. Además, el conflicto plantea cuestiones sobre las alianzas internacionales y la política exterior. América Latina ha sido históricamente una región distante de los conflictos de Oriente Medio. Pero en un mundo globalizado, la distancia geográfica ya no es un escudo. Las naciones latinoamericanas deben evaluar sus posiciones estratégicas y considerar cómo estos eventos podrían afectar sus propios intereses. Para el futuro del conflicto, el camino parece incierto y peligroso. La capacidad de Irán para contraatacar sugiere que esta guerra podría prolongarse más allá de lo que muchos esperaban. Aunque la presión internacional para encontrar una solución pacífica aumenta, las tensiones en el terreno no dan señales de disminuir. El gobierno iraní ha dejado claro que no cederá fácilmente, y su retórica se vuelve cada vez más desafiante. Por otro lado, Estados Unidos e Israel muestran pocas intenciones de retroceder. Su objetivo declarado es neutralizar cualquier amenaza nuclear potencial, y hasta ahora su estrategia parece inclinarse hacia una resolución militar. Sin embargo, la historia nos enseña que la victoria en el campo de batalla no siempre lleva a una paz duradera. En este contexto, el riesgo de una escalada que involucre a otros actores regionales es real. La posibilidad de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Irán y se convierta en un enfrentamiento más amplio es un temor constante. Las potencias mundiales, especialmente Rusia y China, observan de cerca, conscientes de las repercusiones que una mayor inestabilidad podría traer. En este juego de ajedrez geopolítico, cada movimiento cuenta, y las consecuencias de una mala jugada podrían ser catastróficas. La guerra en Irán no solo cuestiona el equilibrio de poder en Oriente Medio, sino que desafía las nociones de soberanía y autodeterminación. El ataque a Isfahán, si bien dirigido a neutralizar amenazas específicas, se interpreta en muchos círculos como una violación flagrante del derecho internacional. Este acto ha reavivado el debate sobre la legitimidad de las intervenciones militares y la ética de la guerra preventiva. En el trasfondo de todo esto, la comunidad internacional enfrenta un dilema moral. ¿Hasta dónde es aceptable llegar en nombre de la seguridad global? La situación en Isfahán es un recordatorio poderoso de las complejas realidades del conflicto moderno. En una era donde la tecnología militar avanza a pasos agigantados, es fácil olvidar el costo humano que acompaña a cada bombardeo y cada misil. Las imágenes de los edificios históricos en ruinas, los rostros de aquellos que han perdido todo en un instante, nos recuerdan la fragilidad de la civilización. Mientras el mundo observa, la necesidad de soluciones diplomáticas se vuelve cada vez más urgente. Las negociaciones, aunque difíciles, son esenciales para evitar una catástrofe aún mayor. Para América Latina y el resto del mundo, las lecciones de Isfahán en llamas son claras. La interconexión global significa que ningún conflicto es verdaderamente local. Los efectos secundarios de la guerra pueden sentirse a miles de kilómetros de distancia. Es un recordatorio de que la paz y la estabilidad son bienes preciosos que deben ser defendidos y preservados. La comunidad internacional debe unirse no solo para poner fin a esta guerra, sino para construir un marco que evite futuros conflictos. En última instancia, la tragedia de Isfahán podría servir como un catalizador para un cambio positivo, si las lecciones aprendidas se traducen en acción.
Mientras tanto, la gente de Isfahán y de todo Irán enfrenta un futuro incierto. La reconstrucción será un proceso largo y arduo, no solo en términos de infraestructura, sino también en términos de sanar las heridas del alma nacional. La resiliencia del pueblo iraní será puesta a prueba como nunca antes. Sin embargo, la historia también nos muestra que las naciones pueden resurgir de las cenizas, más fuertes y más unidas. La esperanza persiste, incluso en medio del sufrimiento. En conclusión, el ataque a Isfahán es un capítulo doloroso en una guerra que ya ha cobrado un precio demasiado alto. Nos recuerda que en el teatro de la geopolítica las acciones tienen consecuencias profundas y duraderas. Mientras seguimos monitoreando los desarrollos, es crucial mantener la humanidad y la empatía en el centro de nuestra comprensión. Porque detrás de cada titular y cada informe hay personas reales cuyas vidas han sido irrevocablemente alteradas. En Atlas del Poder TV continuaremos explorando estos temas, con el compromiso de brindar una perspectiva clara y matizada sobre los eventos que configuran nuestro mundo. Mantente conectado para más análisis en futuros episodios. Capítulo 2. El Estrecho de Hormuz y el petróleo a $126. El Estrecho de Hormuz, ese estrecho cuerpo de agua de apenas 39 kilómetros en su punto más angosto, se ha convertido nuevamente en el epicentro de tensiones globales. Al ser la arteria principal por donde fluye un tercio del petróleo transportado por mar, su cierre parcial ha sacudido al mundo. En los últimos días, el precio del petróleo ha alcanzado los $126 por barril. El nivel más alto desde las crisis energéticas de los años 70. Esta alza no es simplemente un número en los mercados. Es un golpe directo a las economías globales, ya de por sí debilitadas por la incertidumbre política y el cambio climático. La declaración de Rubio, asegurando que el estrecho de Hormuz se reabrirá de una u otra manera, refleja la desesperación de Estados Unidos ante el escenario actual. Pero, ¿qué significa exactamente reabrirlo? Estamos hablando de una posible intervención militar directa, una escalada que podría transformar un conflicto ya devastador en una guerra regional descontrolada. Mientras tanto, Irán ha jugado su carta estratégica al abrir parcialmente el estrecho para sus aliados más cercanos, China, Rusia, India, Irak y Pakistán. Este movimiento no solo le permite mantener sus exportaciones vitales, sino también consolidar alianzas que podrían redefinir el equilibrio de poder en la región. El reciente ataque a un tanquero kuwaití en el puerto de Dubái es un recordatorio sombrío de la fragilidad de las rutas de transporte en la región. Cada incidente como este no solo incrementa las tensiones, sino que también genera un efecto dominó en los precios del petróleo, llevando la gasolina en Estados Unidos por encima de los $4 por galón por primera vez desde 2022. Para los estadounidenses, esto significa un aumento en el costo de vida, con repercusiones en todos los aspectos de su economía, desde el transporte hasta los bienes de consumo. A nivel global, los países importadores de petróleo sienten la presión, enfrentándose a la inflación y a la amenaza de una recesión económica. Para América Latina, esta situación es un arma de doble filo. Por un lado, los países exportadores de petróleo, como Venezuela y Brasil, podrían beneficiarse de los altos precios del crudo. Sin embargo, los beneficios económicos son rápidamente contrarrestados por la inestabilidad política y social que acompaña a tales crisis energéticas. Para las naciones importadoras, el impacto es aún más severo, exacerbando las desigualdades y las tensiones internas. En un continente ya marcado por la volatilidad, la crisis energética podría desencadenar una serie de protestas y disturbios, presionando aún más a los gobiernos para encontrar soluciones inmediatas. Este panorama se complica aún más con el contexto más amplio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Cada uno de estos actores está jugando un juego peligroso de estrategia y supervivencia. Para Irán, mantener el estrecho de Hormuz parcialmente cerrado es una forma de presión, un recordatorio de su capacidad para influir en el mercado energético global. Para Estados Unidos e Israel, el desafío es encontrar un equilibrio entre la respuesta militar y la diplomacia, sin perder de vista sus intereses en la región. La pregunta crucial es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar estos países para asegurar sus objetivos estratégicos? Las posibles soluciones a esta crisis son complejas y llenas de riesgos. Una intervención militar podría asegurar temporalmente el paso seguro de los tanqueros,
pero a costa de una posible escalada que podría involucrar a más actores internacionales y desestabilizar aún más la región. La diplomacia, aunque más lenta y tediosa, ofrece una salida más sostenible, pero requiere concesiones que ninguna de las partes parece dispuesta a hacer en este momento. El reloj sigue corriendo, y el mundo observa con ansiedad las decisiones que se tomarán en los próximos días. En este contexto, es crucial entender que el conflicto en el Estrecho de Hormuz es más que una disputa territorial o un enfrentamiento de poder. Es un reflejo de las complejidades del mundo moderno, donde los intereses económicos, políticos y militares están intrínsecamente ligados. La solución a esta crisis requerirá no solo de liderazgo y visión, sino también de un cambio fundamental en la manera en que las naciones abordan la cooperación internacional y la resolución de conflictos. Sin esto, el riesgo de una catástrofe global seguirá siendo inminente. A medida que el mundo se enfrenta a esta nueva realidad, es esencial que los líderes globales no solo busquen soluciones a corto plazo, sino que también trabajen hacia un futuro más estable y cooperativo. La crisis actual ofrece una oportunidad para reevaluar las prioridades y construir un sistema energético que sea más resiliente y menos dependiente de las rutas de transporte vulnerables. En última instancia, el destino del Estrecho de Hormuz no solo afectará a los países directamente involucrados en el conflicto, sino que también tendrá repercusiones profundas y duraderas en la economía global y el orden mundial. La situación en el Estrecho de Hormuz es un complejo rompecabezas geopolítico que requiere de un enfoque multifacético para encontrar una solución. La diplomacia debe jugar un papel central, pero también es necesario considerar los intereses económicos y de seguridad de todos los actores involucrados. La comunidad internacional debe trabajar en conjunto para desarrollar un marco legal que garantice la libre navegación y el comercio en esta región crítica, al mismo tiempo que se abordan las preocupaciones legítimas de seguridad de Irán y sus vecinos. El mundo no puede permitirse ignorar la importancia del Estrecho de Hormuz y su impacto en la estabilidad energética global. El aumento en los precios del petróleo es solo un síntoma de un problema más profundo que requiere atención urgente. La comunidad internacional debe unirse para encontrar una solución que no solo alivie las tensiones actuales, sino que también prevenga futuros conflictos en esta región vital. A medida que el conflicto se desarrolla, es imperativo que los líderes globales actúen con rapidez y determinación para asegurar un futuro más seguro y próspero para todos. En conclusión, el Estrecho de Hormuz y la crisis energética actual destacan la necesidad de un enfoque más integral y colaborativo en la resolución de conflictos globales. Los desafíos que enfrentamos hoy no pueden ser resueltos por una sola nación o grupo de naciones, sino que requieren de un esfuerzo conjunto y coordinado. Solo a través de la cooperación internacional y el compromiso con el diálogo y la diplomacia podremos superar las crisis actuales y construir un mundo más estable y pacífico para las generaciones futuras. Capítulo 3. Trump quiere el petróleo iraní. Bienvenidos a Atlas del Poder TV. Hoy es 30 de marzo de 2026, día 32 de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Nos encontramos en un momento crucial. La tensión ha alcanzado niveles insospechados, y la figura de Donald Trump, el expresidente estadounidense que ha regresado al poder, vuelve a ser protagonista. En este episodio, nos adentramos en las recientes amenazas de Trump y su obsesión con el petróleo iraní. ¿Qué significa esto en el tablero geopolítico global? ¿Cómo impacta a América Latina? Y sobre todo, ¿qué nos depara el futuro? Para entender el presente, debemos retroceder un poco. Donald Trump ha regresado con una política exterior que resucita fantasmas del pasado. Su último movimiento, amenazar con destruir todas las plantas desalinizadoras de Irán si no se alcanza un acuerdo, marca un nuevo punto álgido en la ya volátil relación entre estos países. Las plantas desalinizadoras son vitales para Irán, un país donde el agua escasea. Golpear estas infraestructuras no solo sería un golpe estratégico, sino también humanitario. Trump lo sabe, y lo usa como moneda de cambio. ¿Por qué el petróleo iraní está en el centro de esta tormenta? La respuesta es simple y compleja a la vez. Control y poder. La isla de Karg, por donde pasa el 90% del petróleo iraní, se ha convertido en un objetivo evidente. Trump, con una visión casi colonial, ha dejado entrever su deseo de poner sus manos sobre los recursos iraníes. Este enfoque no es nuevo, pero su agresividad y falta de diplomacia en este escenario sí lo son.
La acusación de Irán, que señala a Estados Unidos de querer colonizar sus recursos, resuena con fuerza en la comunidad internacional. El embajador iraní en Moscú ha sido claro: no habrá negociaciones mientras continúen los ataques. Esta postura, aunque desafiante, es comprensible. Irán se siente asediado y traicionado, especialmente tras las acciones unilaterales de Estados Unidos. La posibilidad de un raid militar para extraer uranio enriquecido añade un ingrediente más a esta peligrosa receta. El uranio no es solo un recurso valioso, sino un símbolo de soberanía. Tocarlo es una declaración de guerra. Este conflicto no es un simple enfrentamiento bilateral. El mundo lo observa con creciente preocupación. Las acciones de Trump tienen el potencial de desestabilizar aún más una región ya frágil. Los precios del petróleo han comenzado a fluctuar, y la economía global siente los primeros temblores. En América Latina, donde varios países dependen del crudo y sus derivados, esta inestabilidad podría tener repercusiones serias. Países como Venezuela, que ya enfrentan crisis internas, podrían ver sus economías aún más afectadas. La guerra en curso no es solo sobre petróleo o uranio. Es sobre el futuro del orden mundial. La decisión de Trump de recurrir a la fuerza en lugar de la diplomacia refleja una tendencia peligrosa: la vuelta a un unilateralismo agresivo. Esto hace que las alianzas internacionales sean más importantes que nunca. Sin embargo, la polarización política y los intereses económicos enfrentados complican la formación de frentes unidos. El conflicto también nos recuerda las lecciones del pasado. La invasión de Irak en 2003, bajo pretextos similares de armas de destrucción masiva, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Hoy, las similitudes son alarmantes. La comunidad internacional debe actuar para evitar repetir los errores de antaño. La diplomacia debería ser el camino, pero parece estar en segundo plano. ¿Qué significa todo esto para el futuro del conflicto? La guerra no muestra signos de detenerse. Las amenazas de Trump podrían escalar más allá de lo imaginable. Irán, bajo presión, podría responder con acciones igualmente agresivas. El riesgo de un conflicto más amplio que involucre a actores regionales y globales es real. La sombra de una confrontación directa entre potencias nucleares, aunque remota, no puede ser ignorada. En este contexto, el papel de Israel no puede ser subestimado. Como aliado cercano de Estados Unidos, su participación añade una capa adicional de complejidad. Israel ha sido históricamente cauteloso y estratégico en sus movimientos. Sin embargo, su alineación con las políticas de Trump podría llevar a decisiones precipitadas con consecuencias imprevisibles. La región ya está en llamas, y cualquier chispa adicional podría desencadenar un incendio incontrolable. A pesar de este panorama sombrío, no todo está perdido. La comunidad internacional tiene el poder de influir, de presionar por el regreso a la mesa de negociaciones. El papel de los organismos multilaterales, aunque cuestionado, es más relevante que nunca. Las voces de líderes que abogan por la paz y el diálogo deben ser amplificadas. América Latina, con su historia de diplomacia y mediación, puede desempeñar un papel crucial en este esfuerzo. Con cada día que pasa, las apuestas aumentan. La población civil, como siempre, soporta el peso de las decisiones políticas. Los derechos humanos y la estabilidad deben ser prioritarios en cualquier resolución. La historia nos juzgará por cómo respondemos a este desafío. Necesitamos líderes valientes, dispuestos a dar un paso atrás del borde del abismo y optar por caminos pacíficos. En resumen, la obsesión de Trump con el petróleo iraní y su enfoque beligerante han puesto al mundo en una encrucijada. Los próximos días serán cruciales. Debemos estar atentos, informados y exigir responsabilidad a nuestros líderes. La guerra no es inevitable. La paz, aunque difícil, es posible. Es hora de trabajar juntos para lograrlo. Nos despedimos por hoy, pero seguiremos aquí, en Atlas del Poder TV, analizando, cuestionando y sobre todo, buscando entender. Hasta la próxima. Capítulo 4. España cierra el espacio aéreo y la OTAN se fractura. Hoy en Atlas del Poder TV, episodio del 30 de marzo de 2026, exploramos una fractura en el corazón mismo de la Alianza Atlántica, la OTAN. España, en un movimiento sin precedentes, ha cerrado su espacio aéreo a los aviones militares de Estados Unidos que participan en el conflicto con Irán.
Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un aliado de la OTAN bloquea operaciones activas de Estados Unidos. Este movimiento audaz por parte de España está enviando ondas de choque a través de la comunidad internacional. Rubio, el presidente estadounidense, ha respondido con una declaración contundente. La OTAN debe ser reexaminada. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue intensificándose. Pero ahora parece que la coalición occidental, que alguna vez se mostró sólida, comienza a mostrar grietas serias. ¿Por qué ha tomado España una decisión tan drástica? La respuesta no es simple. Madrid ha estado bajo una presión interna significativa. La población española, al igual que gran parte de Europa, se muestra reacia a ver a su país involucrado en un conflicto que consideran innecesario y peligroso. Las manifestaciones en las calles de Madrid han sido multitudinarias, con ciudadanos exigiendo que el gobierno rechace la participación en la guerra. España, consciente de su posición geopolítica estratégica como puente entre Europa y el mundo árabe, está enviando un mensaje claro. No quieren verse arrastrados a un conflicto que podría tener repercusiones devastadoras en la región. El impacto de esta decisión es profundo. Dentro de la OTAN, la unidad siempre ha sido su mayor fortaleza. El cierre del espacio aéreo español representa una fractura que podría poner en riesgo la cohesión de la alianza. Rubio, al sugerir que la OTAN debe reexaminarse, está poniendo en tela de juicio un pacto de defensa mutua que ha sido un pilar de la seguridad transatlántica por más de 7 décadas. Esta declaración no solo es una respuesta a la acción española, sino también un reflejo de las tensiones internas que han estado creciendo dentro de la organización. Las diferencias en las políticas exteriores de los países miembros, especialmente en lo que respecta a Oriente Medio, han sido un tema de discordia durante años. No podemos ignorar el contexto más amplio de esta guerra. Estados Unidos e Irán han estado en un punto de ebullición desde hace meses. La participación de Israel ha añadido más combustible al fuego, complicando aún más una situación ya de por sí volátil. La comunidad internacional observa con atención, consciente de que cualquier error de cálculo podría llevar a una escalada aún mayor. Egipto, en un gesto de diplomacia, ha pedido al expresidente Trump, quien ha mantenido su influencia en la política estadounidense desde su salida del cargo, que intervenga para detener la guerra. Este llamado subraya la preocupación global por un conflicto que amenaza con desestabilizar no solo el Medio Oriente, sino también las relaciones internacionales tal como las conocemos. ¿Qué significa todo esto para América Latina? En primer lugar, la región observa un cambio en la dinámica global que podría tener implicaciones para sus propias relaciones con Estados Unidos y Europa. América Latina ha mantenido tradicionalmente una postura de no intervención en conflictos ajenos, pero la fractura en la OTAN podría jugar a su favor en términos de redefinir alianzas y estrategias. Países como Brasil y México podrían ver una oportunidad para mediar o incluso para posicionarse como actores más relevantes en la escena internacional. Además, cualquier desestabilización en el comercio global podría tener un impacto económico directo en América Latina, que ya lidia con sus propios desafíos internos. Mirando hacia el futuro del conflicto, la decisión de España podría ser un catalizador para más divisiones dentro de la OTAN. Otros países miembros podrían sentirse empoderados para expresar sus propias reservas sobre la guerra, especialmente si sus poblaciones continúan oponiéndose a la participación. La presión interna siempre ha sido un factor determinante en la política exterior, y los líderes europeos podrían encontrar difícil justificar su apoyo a un conflicto impopular entre sus electores. La guerra en sí misma, en su día 32, sigue siendo impredecible. Con cada día que pasa, el peligro de una escalada aumenta, y con ello, el riesgo de involucrar a más actores internacionales. La decisión de España es, sin duda, un punto de inflexión, no solo para la OTAN, sino para la política mundial en general. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ya no es solo un conflicto regional. Es un desafío global que está redefiniendo alianzas y estrategias internacionales. A medida que la comunidad global navega por estas aguas turbulentas, es vital que se busquen soluciones diplomáticas. El mundo observa. Diálogo prevalezca sobre la confrontación. En medio de esta incertidumbre, una cosa es clara. El panorama geopolítico está cambiando, y con él, el futuro de las relaciones internacionales. En cierre del espacio aéreo por parte de España,
podría ser recordado como el momento en que la OTAN comenzó a replantearse su lugar en el mundo. La historia se está escribiendo, y somos testigos de ello, aquí y ahora, en Atlas del Poder TV. Capítulo 5. Cascos azules de la ONU, muertos en Líbano. Bienvenidos a Atlas del Poder TV, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la geopolítica global. Hoy, 30 de marzo de 2026, nos encontramos en el día 32 de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Un conflicto que sigue escalando y dejando cicatrices profundas en el tejido internacional. En este episodio, vamos a adentrarnos en un evento trágico que ha sacudido al mundo: la muerte de 3 cascos azules indonesios en el sur de Líbano. Esta explosión no es solo una pérdida humana irreparable, sino también un contundente recordatorio de la volatilidad que reina en la región y de los peligros que enfrentan los pacificadores de la ONU en zonas de conflicto. La explosión ocurrió en un momento crítico, cuando Israel intensifica su ofensiva en el Líbano, un territorio que históricamente ha sido un campo de batalla entre distintas facciones, y donde la paz siempre ha sido frágil. Los cascos azules, parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, se encontraban operando bajo condiciones de guerra activa, lo que complicó su misión de mantener un delicado equilibrio de paz. La respuesta de Israel fue que las operaciones se llevaron a cabo en zonas de combate legítimas, una declaración que no ha convencido a todos y que ha generado tensiones diplomáticas de gran magnitud. La muerte de los cascos azules plantea preguntas urgentes sobre la seguridad de las misiones de paz de la ONU en regiones en crisis. La UNIFIL, que lleva décadas en Líbano, se encuentra ahora frente a su mayor crisis en años. Francia y la Unión Europea han exigido explicaciones, y es que la comunidad internacional está cada vez más preocupada por el riesgo que corren los efectivos de la ONU en un contexto donde las reglas tradicionales del conflicto armado parecen desmoronarse. La pérdida de vidas en estas circunstancias es un fuerte golpe para la credibilidad de las misiones de paz, y desafía la capacidad de las Naciones Unidas para operar de manera efectiva en escenarios de alta tensión. Este incidente no solo resalta la peligrosidad del trabajo de los cascos azules, sino que también subraya la complejidad del teatro de operaciones en el Medio Oriente. En un entorno donde la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se intensifica, las fronteras nacionales se convierten en líneas cada vez más difusas. En este contexto, la presencia de fuerzas internacionales debería ser un factor de estabilidad, pero la realidad demuestra que estos contingentes están cada vez más en la línea de fuego, lo que añade una capa de complejidad a la ya de por sí escabrosa situación geopolítica. El impacto de este suceso se extiende más allá del Medio Oriente. En América Latina, donde algunos países han contribuido históricamente con tropas a las misiones de paz de la ONU, este evento podría provocar un replanteamiento de su participación en situaciones de riesgo. Las naciones latinoamericanas podrían ver la necesidad de evaluar el costo humano de tales misiones y el grado de compromiso que están dispuestas a asumir en nombre de la paz. Este incidente también podría influir en la percepción pública sobre el papel de la ONU y la eficacia de sus misiones de paz en entornos de conflicto activo. La muerte de estos 3 cascos azules es, en última instancia, un símbolo doloroso de las complejidades y peligros inherentes a los conflictos modernos. En nuestra era, las guerras ya no se libran únicamente entre naciones, sino que involucran a actores no estatales, milicias y organizaciones terroristas, lo que dificulta aún más el trabajo de las fuerzas de paz. Este nuevo tipo de conflicto requiere una revisión profunda de las estrategias y tácticas empleadas por las fuerzas de paz internacionales, así como un compromiso renovado por parte de la comunidad internacional para proteger a aquellos que se ofrecen como voluntarios para salvaguardar la paz en las regiones más peligrosas del mundo. El incidente en el sur de Líbano también destaca la necesidad de una diplomacia más efectiva y de soluciones políticas a largo plazo para los conflictos en el Medio Oriente. La violencia solo engendra más violencia, y la presencia de tropas extranjeras, aunque bien intencionada, a menudo puede exacerbar las tensiones locales. Para avanzar hacia una paz duradera, es fundamental que los actores internacionales se involucren en un diálogo constructivo y se esfuercen por abordar las raíces subyacentes del conflicto, en lugar de limitarse a gestionar sus síntomas. En el contexto más amplio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel,
La muerte de los cascos azules representa un nuevo punto de inflexión, en un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas. Esta trágica pérdida debe servir como un llamado a la acción, para que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica a este enfrentamiento. La historia nos ha enseñado que los conflictos prolongados solo conducen a más sufrimiento y destrucción. Y es imperativo que no repitamos los errores del pasado. Este episodio de Atlas del Poder TV es un recordatorio de que la paz es un bien precioso. Uno que requiere un esfuerzo concertado y continuo para ser mantenido. La memoria de los cascos azules caídos debe inspirarnos a todos a trabajar con más ahínco hacia un mundo en el que las misiones de paz ya no sean necesarias. Un mundo donde el diálogo y la cooperación prevalezcan sobre la guerra y la discordia. Mientras concluimos este análisis, pensemos en las familias de los 3 cascos azules indonesios que perdieron la vida en el sur del Líbano. Ellos se encontraban allí por un ideal, un compromiso con la paz que les costó lo más preciado. Honremos su memoria redoblando nuestros esfuerzos hacia la paz, tanto en el terreno como en las salas de negociación. Este conflicto, como todos los demás, nos recuerda la fragilidad de la paz, y la importancia de cada esfuerzo por sostenerla. La situación en el Medio Oriente sigue siendo volátil, y el futuro es incierto. Sin embargo, es precisamente en tiempos como estos, cuando debemos ser más firmes en nuestra convicción de que un futuro pacífico es posible. La comunidad internacional tiene ahora la responsabilidad de convertir esta tragedia en una oportunidad para la paz. Al hacerlo, no solo honraremos a los caídos, sino que también enviaremos un poderoso mensaje de esperanza a todos aquellos que anhelan un mundo más pacífico y justo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Atlas del Poder TV. Nos mantendremos atentos a los desarrollos en el Medio Oriente, y continuaremos proporcionando análisis profundos mientras navegamos juntos por este momento crítico en la historia mundial. Nos encontraremos de nuevo en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los acontecimientos geopolíticos que dan forma a nuestro mundo. Hasta entonces, sigamos trabajando por la paz y el entendimiento mutuo. Capítulo 6, Día 32. Balance de la guerra y lo que viene. Bienvenidos a otro episodio de Atlas del Poder TV, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la geopolítica mundial. Hoy, 30 de marzo de 2026, es el día 32 de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Una guerra con profundas implicaciones que ya ha dejado más de 6.700 muertos. Un conflicto que parece no tener fin inminente, pero que ya ha alcanzado más de la mitad de sus objetivos, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En este episodio, vamos a analizar el balance de la guerra hasta ahora, y lo que podríamos esperar en el futuro cercano. Hablemos primero de las declaraciones de Netanyahu. El líder israelí ha afirmado que la guerra ha alcanzado más de la mitad de sus objetivos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles eran esos objetivos, y qué significa haberlos alcanzado en un 50%? La retórica de Netanyahu se centra en la eliminación de la amenaza iraní, no solo respecto al programa nuclear, sino también en cuanto a la influencia regional de Irán. Se ha hablado de debilitar la capacidad militar de Teherán y frenar su apoyo a grupos armados en la región. Sin embargo, la realidad es que, aunque Israel pueda haber infligido daños significativos, la capacidad de resistencia de Irán y su red de aliados sigue siendo robusta. Mientras tanto, el Pentágono ha anunciado que se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán. Este movimiento es significativo, ya que marca un cambio en la dinámica de la guerra. Hasta ahora, los enfrentamientos han sido más aéreos y de misiles. Pero la entrada de tropas terrestres americanas supone un nuevo nivel de escalada. Esto ha despertado alarmas a nivel internacional, debido a los riesgos que conlleva una invasión terrestre. Irán ha prometido una lluvia de fuego sobre las tropas americanas si se lleva a cabo esta invasión. La amenaza no debe tomarse a la ligera, considerando la capacidad de Irán para movilizar recursos y utilizar tácticas asimétricas en el terreno. Por otro lado, Corea del Norte ha confirmado su suministro de armas a Irán. Este es un elemento que complica aún más el conflicto. La participación de Pyongyang en la guerra extiende la sombra nuclear sobre el conflicto y resalta la complejidad de las alianzas internacionales. Al estar Corea del Norte involucrada, se despiertan fantasmas del pasado sobre la proliferación nuclear y el intercambio de tecnología militar entre naciones que desafían el orden global establecido.
Esto, a su vez, podría influir en cómo otras potencias mundiales reaccionan ante el conflicto, ya que la implicación de Corea del Norte introduce un nivel de imprevisibilidad. También hemos visto cómo grupos armados iraquíes han viajado a Irán en una campaña de lealtad. Esto destaca la dimensión sectaria del conflicto, y cómo el enfrentamiento entre Irán y sus enemigos ha tenido un efecto de arrastre sobre las milicias y grupos armados en Irak. La región, que ya estaba en un estado delicado, podría ver una intensificación de los conflictos internos, mientras diferentes facciones declaran su lealtad y se alinean con sus aliados sectarios. Esto podría llevar a una mayor inestabilidad en el Medio Oriente, una región que durante mucho tiempo ha sido un polvorín de tensiones sectarias y políticas. Desde Washington, el expresidente Donald Trump ha afirmado estar bastante seguro de que se puede alcanzar un acuerdo. Aunque sus palabras buscan calmar los ánimos, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja. Las tensiones han escalado a tal punto que cualquier acuerdo requeriría concesiones significativas de ambas partes, algo que parece inalcanzable en este momento. La postura de Irán, prometiendo una respuesta feroz ante cualquier invasión terrestre, refleja su determinación de no ceder ante las presiones occidentales. Esta postura de desafío hace que la perspectiva de una solución diplomática sea más una ilusión que una realidad tangible. Ahora bien, ¿por qué este conflicto importa para el mundo y en particular para América Latina? La guerra en Medio Oriente tiene implicaciones globales. Una escalada podría llevar a una interrupción en el suministro de petróleo, afectando los mercados energéticos y por ende las economías de todo el mundo, incluida América Latina. Además, la participación de actores como Corea del Norte en el suministro de armas a Irán podría provocar una reacción en cadena de tensiones geopolíticas, con potenciales sanciones y represalias económicas que también afectarían indirectamente a la región. Para América Latina, el conflicto pone de manifiesto la necesidad de diversificar sus relaciones internacionales y depender menos de las potencias en conflicto. También ofrece una lección sobre la importancia de fortalecer las instituciones regionales como mecanismos de resolución de conflictos y promoción de la paz. En un mundo tan interconectado, lo que sucede en una región lejana puede tener repercusiones directas en nuestras economías y seguridad. En cuanto al futuro del conflicto, la situación es incierta. Las operaciones terrestres por parte de Estados Unidos podrían prolongar el conflicto y aumentar el número de víctimas. Además, la participación de actores externos, como Corea del Norte y los grupos armados iraquíes, sugiere que la guerra podría intensificarse antes de que se logre cualquier tipo de resolución. La comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar una manera de mediar en el conflicto, pero las líneas de comunicación están tensas y las desconfianzas son profundas. La situación actual también nos lleva a reflexionar sobre el estado del orden internacional. Este conflicto, como otros en la historia reciente, cuestiona la efectividad de las instituciones globales para prevenir la guerra y promover la paz. Las Naciones Unidas, una vez más, se encuentran en una posición difícil, tratando de mediar en un conflicto donde las partes están profundamente polarizadas y poco dispuestas a ceder terreno. En conclusión, el día 32 de esta guerra nos deja con un panorama complejo y sombrío. Las declaraciones de Netanyahu y las acciones del Pentágono sugieren que el conflicto está lejos de terminar. La participación de Corea del Norte y los grupos armados iraquíes añade capas de complejidad y peligro. Mientras tanto, las palabras de Trump son un recordatorio de que, aunque la diplomacia es siempre una opción, a veces la realidad del terreno la hace inalcanzable. América Latina y el mundo en general deben estar atentos a cómo evoluciona esta situación, preparada para enfrentar las consecuencias económicas y geopolíticas que podrían derivarse de esta guerra en el Medio Oriente. Nos encontramos en un momento crítico, uno que podría definir el rumbo de las relaciones internacionales en los años venideros. Manténganse informados, manténganse involucrados. Hasta la próxima, en Atlas del Poder TV. La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha alcanzado un punto crítico en su día 32. En el corazón del conflicto, la ciudad de Isfahán se ha convertido en un símbolo de resistencia y tragedia. La antigua ciudad, con su rica historia y cultura, ha sido un escenario de enfrentamientos intensos. Los ataques han dejado cicatrices profundas en su estructura y en su gente. Pero Isfahán representa más que un campo de batalla.
Es un recordatorio de cuánto puede perderse en el fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin. Mientras tanto, el petróleo sigue siendo un eje central en esta confrontación. Las tensiones han disparado los precios a niveles históricos, afectando a economías globales y desestabilizando mercados. Este recurso, que tantos conflictos ha alimentado a lo largo de la historia, ahora vuelve a jugar un papel crucial, exacerbando la crisis y amplificando sus consecuencias. La dependencia mundial de este oro negro vuelve a dejar en evidencia la fragilidad de nuestro sistema económico ante los vaivenes de la guerra. En el ámbito político, las amenazas de Donald Trump han añadido más leña al fuego. El exmandatario ha mantenido un discurso de confrontación, prometiendo apoyo incondicional a Israel y exigiendo mano dura contra Irán. Sus palabras han resonado en los medios, polarizando aún más las opiniones dentro y fuera de Estados Unidos. En momentos de tensión extrema, las declaraciones incendiarias pueden tener un efecto devastador, impulsando decisiones precipitadas y aumentando el riesgo de un conflicto aún mayor. La OTAN, por su parte, enfrenta una de sus mayores crisis desde su creación. España, uno de sus miembros, ha roto filas, negándose a participar en las últimas acciones militares conjuntas. Esta fractura evidencia las profundas divisiones internas respecto al enfoque hacia la guerra. La organización, que durante décadas se ha presentado como un bloque unido, ahora enfrenta cuestionamientos sobre su cohesión y propósito en un mundo cada vez más fragmentado. En el terreno, la muerte de cascos azules ha conmocionado a la comunidad internacional. Estos soldados de paz, cuyo mandato es proteger a los más vulnerables, han caído víctimas de un conflicto que no distingue entre combatiente y pacificador. Sus muertes subrayan la urgente necesidad de encontrar soluciones diplomáticas, antes de que más vidas inocentes sean sacrificadas en nombre de intereses geopolíticos. Al cabo de 32 días de enfrentamientos, el balance es desolador. Miles de muertos, ciudades destruidas y un futuro incierto para millones de personas. Nos enfrentamos a una realidad sombría, en la que la diplomacia parece haber sido relegada al olvido. El costo humano y material es incalculable, y el reloj sigue avanzando, acercándonos a un punto de no retorno. En este contexto, debemos reflexionar sobre el tipo de mundo que estamos construyendo. ¿Es este el legado que queremos dejar a las futuras generaciones? Un mundo donde la violencia prevalece sobre el diálogo y la cooperación se ve eclipsada por la confrontación. Te pregunto a ti, oyente, ¿qué acciones estamos dispuestos a tomar para cambiar este rumbo? ¿Qué futuro queremos forjar colectivamente? Te invitamos a seguir nuestro canal para más análisis y a continuar esta conversación esencial.